el día de hoy vamos a platicarles un poquito sobre temas de competitividad, ¿no? A fin de cuentas, lo que queremos todos en nuestras empresas es ser más competitivos, ¿no? Entonces vamos a definir también algunos conceptos para tenerlos claro y terminar con algunas ideas que nos ayuden a mejorar en estos aspectos. Primero vamos a empezar con la quejadera, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que normalmente vivimos en la industria de la construcción? Y estos problemas hay que verlos como áreas de oportunidad, es decir, se tiene una gran brecha por trabajar, ¿no? Entonces, en la industria de la construcción, la mayoría del trabajo en la construcción está basado en técnicas ya muy establecidas, somos muy tradicionalistas. De 1967 a 2007, un estudio revela que la productividad en la industria de la construcción ha bajado, mientras que en el resto de las industrias ha aumentado, ¿no? Cada año. Tenemos altos niveles de desperdicios, tanto humanos como materiales. Tenemos hasta el 30% de los costos de construcción se deben a ineficiencias, errores, retrasos y pobre comunicación. El Instituto de la Construcción de Estados Unidos estima que el 10% del costo del proyecto se gasta en retrabajos. Entre el 25 y 50% del costo de construcción se pierden en desperdicios e ineficiencias, que seguramente no las tenemos bien detectadas, en el control de mano de obra y materiales. Las pérdidas se presentan cuando se traduce el diseño a la construcción real, dificultades obviamente de comunicación por un tema de diferentes software que usamos los involucrados, y se dice que la construcción necesita un mayor sentido de misión, enfoque y apoyo de la industria, es decir, en muchos de los casos nos falta unión y nos falta un enfoque, una planeación estratégica. Algunos obstáculos para la competitividad en Estados Unidos es reducción de la productividad en vez de incrementarla, tendencia, porque seguimos obviamente guiándonos por el menor precio inicial como parte de nuestra filosofía, no tanto pensando a largo plazo, y estándares y códigos que ahogan la productividad. El proyecto, un proyecto realizado en Estados Unidos también, el Construction Industry Cost Effectiveness, reporta en 1983, y lo simpático es que son los mismos problemas de ahora, deficiencias en planificación, diseño y construcción, y había poca aceptación y uso de métodos de gestión modernos, ¿no? Las observaciones aún son relevantes, más de la mitad del tiempo desperdiciado en construcción es atribuible a prácticas de gestión pobres. Y los desperdicios ocurren principalmente, los desperdicios tanto de tiempos como de materiales, etcétera, y de productividad en la interacción entre cuadrillas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios, subcontratistas o gente que trabaja con nosotros, y precisamente esas interacciones entre esos actores no están muy bien planificadas, ¿no? Entonces ahí normalmente es cuando tenemos problemas. El desperdicio de materiales es un factor significativo, ¿no? En la industria de la construcción de Dinamarca ellos marcan que más o menos un 9% del peso total se nos va en desperdicios. Se usa poco la satisfacción del cliente como una medida de desempeño. Hay mucha subcontratación que no reflejan exactamente el pacto inicial del cliente con el contratista general. En 2016 la industria de la construcción tuvo aproximadamente el 21% de las muertes y el 11% de incapacidades, es decir, estamos metidos en una industria de alto riesgo. Hay una lenta adopción en temas de innovación, somos tradicionalistas, ya lo habíamos dicho, se capacita a los gerentes, pero no llegamos, con la misma filosofía o con el mismo plan o discurso a los altos mandos, ¿no? Que son los que de alguna manera nos van a afectar el estilo de toda la organización. Y errores, retrabajos, mala comunicación, mala mano de obra, mal historial en seguridad y salud son partes del listado de deficiencias que nosotros las vemos como naturales, ¿no? Es nuestro día a día. Entonces, claro, nuestro contexto en la industria de la construcción pues es algo complicado, ¿no? Tenemos clientes más exigentes, escasez de mano de obra calificada, tenemos globalización, mayor especialización, una gran cantidad o niveles de riesgos involucrados, más competidores y más agresivos, fluctuaciones en la demanda de trabajo y rápidos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces,
como parte del contexto, pues esta planeación estratégica la tenemos que hacer básicamente para sobrevivir. No hacemos una planeación estratégica para realmente aprovechar y desarrollarnos, sino básicamente pues estamos viviendo el día a día y tratando de sacar adelante el proyecto que estamos, ¿no? Esto nos lleva a una pobre planeación estratégica, y la industria de la construcción por esto también se compara pobremente contra otros sectores de la industria. Hay una necesidad de desarrollar una gestión estratégica explícita, ¿sí? Primero para sobrevivir y luego para mejorar en temas de competitividad. Entonces, pues la gran pregunta es, bueno, ante todos estos panoramas, ¿qué hacemos, no? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver 3 términos que me interesa que tengan muy claros, porque esto nos va a servir para desarrollar estas capacidades de competencia, ¿no? Uno es las competencias centrales, el siguiente es competencias distintivas y finalmente el de ventaja competitiva, que es el que se maneja mucho, ¿no? En las publicaciones, etcétera, pero que no se maneja adecuadamente. Competencias centrales en la industria de la construcción pues consiste principalmente en saber construir, es eso que nosotros sabemos hacer bien, ¿no? Refiriéndose, bueno, específicamente a este sector, pues nosotros sabemos manejar la parte de las instalaciones y tal, y bueno, lo sé hacer bien, ¿no? Entonces es una competencia central, son competencias básicas que me permiten a mí competir y estar en el mercado, le ayudan a nuestra empresa a lograr su propósito, y estamos hablando de habilidades o capacidades, de un saber hacer, ¿sí? No de un recurso, es decir, una competencia central no es que yo tenga una máquina especial. ¿Por qué? Pues porque esa máquina la puede adquirir cualquiera, pero si no la sabe manejar y aprovechar, pues no es una competencia, ¿no? Entonces las competencias básicas son competencias básicas para desarrollar las actividades que generan valor de una firma. Hay que recordar que eso de generar valor es por lo que nos pagan, ¿sí? En la industria, la compra de los materiales a veces la quiere hacer el cliente, pero realmente a nosotros no nos pagan por dotar de materiales, ¿no? Nos pagan por hacer esa transformación, ¿sí? Entonces esas actividades que generan valor, esa transformación que nosotros hacemos, esas son parte de las competencias centrales de nuestras firmas. Luego vienen las competencias distintivas, ¿no? Son las que, como dice la palabra, nos ayuda a que se distinga nuestra compañía frente a las demás. Debe de ser esa competencia, que es una de las competencias centrales que tenemos, pero esta es muy visible para nuestros clientes, ¿no? Es, al igual que las competencias centrales, es una habilidad o capacidad de la firma, ¿sí? Estamos hablando de un saber hacer. Y tenemos que tener en cuenta que para que sea sostenible, para que la gente siga viendo esa capacidad en mi empresa, pues debe de ser difícil de imitar. ¿Por qué? Porque si no, inmediatamente todo el mundo la compra, o todo el mundo adquiere o desarrolla esa capacidad, y entonces yo pierdo ese distintivo, ¿no? Entonces es difícil de imitar, puede ser lealtad a la marca, tema de tecnología, manejo de tecnología, o no sé, o que el volumen de la constructora sea bastante grande para manejar muchos proyectos a la vez. Bueno, pues es algo que otras compañías no nos pueden copiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces aquí tenemos competencias distintivas que ya nos añaden valor, ¿no? Frente al cliente, ya nos empiezan a dar un plus. Finalmente vienen la ventaja competitiva, acá no agarra, las ventajas competitivas, que son aquellas que le dan a la compañía una posición competitiva fuerte, ¿no? Es aquello que nos hace ganarnos los concursos sobre los demás. Sostener la ventaja competitiva, o sea, una vez que logramos tener una ventaja competitiva, nuestra principal enfoque en la estrategia de nuestra organización debe de ser sostenerla, ¿sí? Mantener esa ventaja competitiva.
que tiene que ser sostenible a través del tiempo y por lo tanto difícil de imitar, ¿no? Permite superar a sus competidores. ¿Por qué? Porque gracias a esa ventaja competitiva yo me puedo ganar contratos. Y aquí sí estamos hablando de una habilidad o capacidad, también puede ser un saber hacer, ¿no? Pero también puede ser un recurso como una ubicación privilegiada o un producto privilegiado o incluso la marca, ¿no? La pertenencia de una marca. Entonces, la ventaja competitiva, sí es un concepto clave que nosotros tenemos que analizar muy bien para ver de qué manera en nuestras compañías nosotros podemos desarrollar ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas puede ser un tema de servicio, puede ser un tema de una muy alta calidad, de estándares mucho más altos, un seguimiento a los proyectos, un cumplimiento, de alguna manera algo que le dé mucho valor al cliente, que lo aprecie, ¿no? Entonces, digo, yo hago una analogía que es muy sencilla con el tema de los restaurantes, porque son una industria, aunque no parezca, bastante parecida a la industria de la construcción, porque nosotros damos servicio y también entregamos producto. Entonces, en la industria restaurantera pues, hay muchísimos restaurantes, más aquí en Guadalajara, y de esos restaurantes hay algunos, y a los que normalmente vamos es porque encontramos una competencia distintiva. Nuestro restaurante favorito, y es al que cada que tenemos oportunidad vamos, es el que tiene la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque vamos a ese restaurante por sobre los demás. Entonces, ¿qué tiene ese restaurante? Puede ser un tema de servicio, puede ser un producto, puede ser uno de los productos, puede ser lo que ustedes gusten, ¿no? El que tiene a lo mejor instalaciones para los niños, o tiene una música, o tiene lo que sea. Entonces, tenemos que encontrar la manera de desarrollar una ventaja competitiva para nuestras empresas. Entonces, estas son preguntas que les van a ayudar mucho a reflexionar sobre cómo desarrollo yo una competencia de estas, ¿no? ¿Qué es lo que hará o ofrecerá la empresa? Es decir, esas son mis competencias centrales. ¿Yo a qué me dedico? ¿Hasta dónde es el alcance de mi empresa? Luego, el qué hará o ofrecerá la empresa mejor que cualquier otra en el futuro. ¿Qué me va a diferenciar del resto? Nosotros podemos de alguna manera clasificar a los restaurantes si su enfoque es en precios, si su enfoque es en servicios, si su enfoque es en calidad, etcétera, ¿no? ¿Qué características del producto o servicio nos va a permitir ganar las órdenes o pedidos de nuestros clientes, ¿no? Ya cuál es nuestra ventaja competitiva. Pero todo esto tiene que ser desarrollado analizando previamente qué valor es o será importante para nuestros clientes, ¿no? Desde la perspectiva del cliente, el cliente ¿por qué me paga? ¿Por qué me prefiere a mí? Y en función de eso tratar de desarrollar para ganar más clientes o para fortalecer esas competencias. Entonces, la competitividad la podemos pensar principalmente en digamos en dos tipos de factores, ¿no? Una son precisamente los factores y la otra son los resultados. Por un lado, yo quiero ganar más plata, pero tú no puedes decidir ganar más plata. Tú puedes decidir modificar cosas en la empresa para entonces ganar más plata, ¿no? Entonces, acá son los resultados y allá son todos los esfuerzos que nosotros hacemos para hacer o para lograr resultados, ¿no? Nosotros no podemos decidir estar más sanos, tenemos que dejar el cigarro, dejar de comer tanto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que hacer esfuerzos de aquel lado para entonces lograr los resultados. Los factores internos o esos factores de la empresa sobre los cuales nosotros podemos trabajar, los podemos clasificar en esos rubros, ¿no? Algunos factores que tienen que ver con la gestión estratégica de la empresa, otra con la gestión de los proyectos, otra con el manejo de mi recurso humano, temas de innovación, temas de capacidad financiera, temas de relaciones, obviamente, tanto con instituciones como de negocios, y los temas que tienen que ver directamente con el ganar contratos. Y todos nuestros resultados los podemos también dividir en una cierta clasificación para enfocarnos en unos o en otros, ¿no? Que son indicadores financieros, indicadores de productividad, qué tanto logro hacer con los mismos recursos,
indicadores tradicionales de los proyectos, ¿no? Precio, calidad, tiempo, satisfacción del cliente, mi participación de mercado, satisfacción de la sociedad, la efectividad de ganarme los contratos en los cuales yo postulo, indicadores de capacidades futuras y satisfacción de mi personal. Entonces yo acá voy a ver los resultados de todos los esfuerzos que yo hago allá. Y todo esto es lo que me da competitividad. Hicimos un estudio bastante complejo, pero de forma resumida podemos ver que el liderazgo está al principio de todo. Y esto nos lo dice la literatura, nos lo dice el Premio Nacional de la Calidad de aquí y de todos lados, el europeo, el americano, etcétera. Y entonces el liderazgo, de alguna manera, como es el sello de la empresa, es el que va impulsando el estilo de la empresa. Acá tenemos la parte que tiene que ver con el recurso humano. Oye, si yo trabajo en fomentar el trabajo en equipo, la capacitación, los incentivos, el cuidar a mi gente, mi sistema de seguridad y salud, mi sistema de incentivos, todo esto va a derivar en temas de el ambiente de trabajo y la satisfacción de mi gente. Por otro lado, tenemos aspectos que tienen que ver con la experiencia, la innovación y hasta qué punto somos muy buenos en temas tecnológicos y de técnica, ¿no? De saber hacer las cosas. Si pueden ver también la parte de desarrollo del recurso humano, me impacta mucho en los temas de innovación. La gente, entre más cómoda se sienta, más considerada se sienta, te van a empezar a generar más ideas. Unas buenas, otras malas, pero generan mucho más la innovación. Luego viene la parte del desempeño del proyecto. Oye, en la medida de que yo soy bueno con experiencia, con innovación, con tecnología y tal, mis proyectos se van a comportar mejor. Aquí tengo la productividad, el tiempo, el costo, el project performance, que es el desempeño del proyecto, la calidad y ya los resultados en temas de seguridad y salud. Entonces, estos obviamente el proyecto se ve muy afectado por toda esta parte y por toda la parte humana que yo trabajo en la empresa. Y ¿ya quieren que me vaya? Eso. Y finalmente acá están todos los resultados de la compañía agrupados, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida de que yo haga buenos proyectos, tengo satisfacción del cliente, tengo una buena imagen, tengo capacidad de financiamiento, accedo a capacidad de financiamiento, puedo reducir costos, puedo tener una mejor liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Son maneras en las cuales hay que ir trabajando en esos factores internos de la empresa para entonces ver después cuáles son nuestros resultados. Entonces, empezamos a ver que hay un líder en la empresa que es determinante de esa postura estratégica de la empresa. El líder determina la cantidad de riesgos que le gusta asumir o no, el líder determina los niveles de calidad, la importancia que tienen ciertos sistemas, si le dan mayor peso a costo que a tiempo o a calidad, etcétera, ¿no? Entonces el líder aquí trabaja como el cerebro de la organización. Siguiente. El buen liderazgo es quizá la ventaja competitiva más importante de una empresa, que una empresa puede tener, y los líderes de la construcción aseguran que el equipo de trabajo crezca hacia los objetivos y metas comunes para alcanzar la visión, hacer que cada elemento del equipo entienda con completa claridad y precisión cuáles son sus responsabilidades y expectativas del desempeño, entender totalmente el ambiente organizacional, monitorear y controlar su estructura y progreso, manejar todas las situaciones que surjan y debe aplicar el estilo de liderazgo apropiado para alcanzar su visión. ¿Sí? En una charla que tuve la oportunidad de dar el año pasado, les platicaba de los estilos de liderazgo. Hay estilos de liderazgo y en la industria de la construcción se usa mucho el estilo de liderazgo fuerte, ¿no? Así medio amenazador y tal. Ese estilo de liderazgo es muy bueno para enderezar a veces la ruta de las compañías, pero si gritas todo el tiempo, pues la gente se cansa, ¿no? Entonces de vez en cuando hay que monitorear qué estilo de liderazgo estamos usando y a veces cambiar de cachucha, ¿no? Digo, el Tuca Ferretti no creo que grite todos los días, porque si no también el equipo lo dejaría. Seguramente a veces grita, a veces los apapacha bastante, ¿no? Y logra ese equilibrio entre estilos de liderazgo diferentes.
La siguiente, por favor. El liderazgo es el factor que tiene, de acuerdo a estudios que hemos realizado, el factor es el que tiene mayor repercusión sobre los resultados, el liderazgo. Otros factores con mayor incidencia y que hay que cuidar es la gestión de los contratos, la gestión de seguridad y salud, la capacidad para hacerse de financiamiento y el nivel de las relaciones con los clientes. Bueno, aquí podemos ver la siguiente. Bueno, aquí vemos factores de competitividad en diversos países alrededor del mundo. Avánzale uno. Aquí vemos, por ejemplo, los que tienen que ver con las personas. Estamos viendo aquí una tendencia en general en diferentes países de que el recurso humano es muy importante para la competitividad de la empresa. Dale la que sigue, por favor. Estos tienen que ver con tecnología y con innovación, ¿no? Con adoptar esos temas de Lean y nuevas capacidades y estar tratando de innovar, incluso hacer un poquito de investigación y desarrollo en la empresa, sistemas de comunicación adecuados, etcétera, ¿no? Este sería otro, digamos, en los cuales concuerdan los diferentes países para dar una mayor competitividad. La que sigue. Estos tienen que ver con satisfacer al cliente y tener un enfoque muy fuerte en el cliente para no perderlo de vista cuando hacemos mejoras. La siguiente. Estos tienen que ver con temas financieros y la siguiente. Aquí ya nada más de forma muy rápida les quiero dar un ejemplo del desarrollo que tuvo Toyota, ¿no? Y el hecho de que Toyota pasó a ser de alguna manera como el ejemplo a seguir en toda la industria manufacturera. Y nosotros en la industria de la construcción hay 3, 4 personas que son íconos en ese aspecto que agarraron estos principios de Lean y los aplicaron a la construcción y se llama Lean Construction, ¿no? Pero básicamente si no entendemos bien o si no tenemos una idea de cómo fue Toyota, pues muy difícilmente lo vamos a aterrizar, ¿no? Entonces la que sigue, por favor. Sakichi Toyoda, que fue el que empezó con la empresa de Toyota, él no empezó fabricando autos, empezó a finales de 1800 y principios de 1900 a automatizar telares que eran muy manuales de madera y él los empieza a automatizar, a ponerles motor. ¿Qué pasa cuando le pones motor al telar? Pues que si hay un defecto, él se sigue, ¿no? Se va de largo. Y entonces crea un telar con un cierto dispositivo que cuando un hilo se rompía se detenía la máquina, entonces podían corregir el error y continuar sin desperdicios. Entonces, ¿qué provocó? Pues esto de alguna manera revoluciona la industria de los telares, y él lo que veía, uno de los principios básicos de este iniciador del tema de Toyota, es que él todo lo quería automatizar, pero una automatización inteligente, que es un poco lo que nosotros podríamos hacer con un tema simple y sencillamente de Exceles, pero Exceles bien hechos, o implementar un ERP en la empresa. Es decir, en la medida que nosotros podamos implementar maneras de hacer las cosas repetitivas más automáticamente, vamos de ganancia. Incluso yo les diría, hasta un checklist te ayuda, para cuando lo vuelves a hacer, sacas tu checklist y ya no tienes que estar reinventando la rueda en cada proyecto. A ver, la siguiente, por favor. Kiichiro Toyoda, su hijo, fue el que se emociona, ya digamos, ya la empresa del papá era buena, él le ayuda a seguir desarrollando telares y se va a Estados Unidos a copiarle a la industria automotriz el cómo fabricaban los autos en una banda transportadora. ¿Por qué? Porque antes el auto se fabricaba en un lugar, se iba armando, igual los telares, ¿no? Pues son máquinas muy grandes, ¿no? De fierro y tal. Entonces quería ver cómo lo hacían con una banda transportadora. Y vaya, pues se enamora el concepto de los autos. Entonces él empieza a establecer un taller de desarrollo de automotriz en su empresa y en 1935 sacan el primer prototipo de auto de pasajeros modelo A1, la siguiente. También el primer modelo de camión y empiezan, en el 38 ya construyen su planta. Y sucede que ellos no tienen el dinero que tenía Ford, ni los recursos que tenían en Estados Unidos, ni vendían tal cantidad de autos como en Estados Unidos. Y aparte, Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Entonces, por un tema de necesidad, este tipo, Kiichiro Toyoda, que es el hijo, desarrolla el famoso Just in Time. El Just in Time no es ni estafeta, ni DHL, no es llegar con las cosas en el momento exacto. Just in Time significa fabrica solo los artículos necesarios, solo en la cantidad necesaria y solo en el momento necesario. Nosotros en la industria de la construcción no sobreproducimos, no nos ponemos a pegar muro en los tiempos ociosos, ¿no? Por eso es que ha costado trabajo trasladar este tipo de principios a la industria de la construcción, pero ellos lo que querían era no tener desperdicios, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían desperdiciar, ¿no? Tienes un restaurante pequeño, lo vas iniciando, no te puedes poner a producir por si te llegan clientes. Tienes que ser bastante prudente con el uso de los recursos, ¿no? Y eso básicamente es el Just in Time. La siguiente, por favor. Luego entra en escena Taiichi Ohno, que es el que desarrolla el sistema pool. Él se va a Estados Unidos para copiarle más, digamos, procesos a los americanos, y la idea la agarra de un supermercado, ¿no? Y de un supermercado dice, mira, yo puedo comprar catsup, y ellos resurten la catsup, no se ponen a traer botellas de catsup aunque nadie haya comprado. Y con ese sistema, tomando esa idea de esa otra industria totalmente diferente, desarrolla un sistema de inventarios así. Yo tengo un inventario mínimo con el cual la gente puede trabajar y yo voy rellenando lo que ellos se van llevando. Y desarrollan el famoso sistema pool que tratan de implementar todas las empresas, ¿no?, manufactureras. Y hasta el 73 les piden generosamente que publiquen su método de hacer las cosas, porque fue una empresa que se levantó muy rápido de las crisis y pues querían ellos aprender de ellos, ¿no? Y ellos generosamente lo comparten. La siguiente, por favor. Si quieres, dale la siguiente. Entonces, nada más para terminar con el tema de Toyota. El tema de Toyota, a pesar de que ellos dicen, miren, nosotros hacemos así las cosas, había de fondo una filosofía de trabajo, ¿sí? Una filosofía de trabajo que también a los mismos japoneses les costó trabajo agarrarla. No fue algo que adoptaron de la noche a la mañana o ya los japoneses lo traen de forma natural, no. Este tema, y por eso me interesó ponerles desde el inicio hasta el día de hoy, porque Toyota no se hizo de la noche a la mañana. Lo que no dejaron de hacer es de automatizar, de aprender, de ser eficientes con el uso de los recursos. Y nosotros en la industria de la construcción nos cuesta mucho trabajo aprender. Hacemos un proyecto, nos salen cosas bien, nos salen cosas mal, y 2, 3 proyectos adelante ya no nos acordamos qué hicimos. No hay un sistema de aprendizaje para nuestras empresas. Hay que ver la manera de tratar de guardar algún tipo de registro de esas anécdotas, de eso que ya vivimos, con la gran problemática de que cuando los necesite pueda acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es el trabajo, se está desarrollando a nivel mundial. Pues hay temas se llama gestión del conocimiento, esa área, de cómo yo puedo hacer del conocimiento de la empresa, que la empresa aprenda y pueda seguir creciendo. Así, digamos que de principio yo les recomendaría los checklists. Si tú organizas un evento de estos y haces un checklist de todo lo que tuviste que hacer, la siguiente vez que tengas que organizarlo te va a ser infinitamente más fácil que volver a tratar de pensar en todo, ¿no? Entonces, algunas conclusiones es: ojo con el líder de la empresa, hay que desarrollarlo, se tiene que estar en constante capacitación, se tiene que dar tiempo de pensar a largo plazo, hay que desarrollar las competencias distintivas y ventajas competitivas alineadas a lo que quiere la empresa y alineadas a esa visión de futuro, y hay que buscar dentro de todos esos factores que yo puedo mover, cuál de ellos es el que me va a generar impactos más rápidamente para enfocarme en ellos. No debemos trabajar todo al mismo tiempo, porque después de venir y de escuchar tantas charlas, sales con ganas de hacer todo al mismo tiempo, pero eso te distrae y no terminas aterrizando nada, ¿no? Hay que buscar en qué enfocarse, y vamos haciendo una mejora cada 6 meses o cada año incluso, ¿no? Vamos trabajando, hacemos una mejora, buscamos que quede perfectamente estabilizada la mejora y entonces vamos por la que sigue, ¿no? Entonces, mejoras pequeñas con pasos firmes, pero sin perder el ojo en el tema de innovación, ¿no? El tema de innovación viendo otras industrias,
podemos aprender de los errores de otras empresas y de los aciertos, aunque no estén en la industria de la construcción, ¿sí? Entonces, pues básicamente, estas son a grandes rasgos las conclusiones que me gustaría a mí compartirles, y con esto termino la charla. Muchas gracias.